Señor, estamos delante de tu presencia, convocados por ti, Señor. Tú eres el Logos, tú eres la palabra, el verbo que se hizo carne. Nosotros queremos conocerte más. Necesitamos más de ti, mucho más de ti. Esa es nuestra realidad. En ti está la vida, Señor. Te necesitamos profundamente. Toda motivación, Señor, la ponemos delante de ti. Queremos que tú nos hables esta noche. Decíamos que al revisar la palabra siempre nuestro énfasis está en la práctica, que el Espíritu Santo pueda revelarnos las verdades para nosotros poder recibir lo que nos está faltando, para activarnos, para vivir. La salvación tiene ese objetivo, que podamos vivir, expresar la vida de Dios. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué elementos de la palabra nos están faltando para que nuestra fe se gatille? Que el poder de Dios nos mueva, porque no estamos llamados a vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y mientras descubrimos este poder, intentamos de hacer lo mejor posible. Siempre es así. Nuestra primera etapa en la vida cristiana es querer agradar a Dios. Pero también es importante que vayamos descubriendo por la palabra cómo vivir en el Espíritu. Esta carta es una carta probablemente una de las más importantes del Nuevo Testamento. Es muy ambicioso hablar de ella. Bien, la carta a los Romanos, ¿verdad? Escrita por Pablo en el año 58. Se entiende que se escribe desde la iglesia de Corinto. De ahí Pablo escribe la carta a los Romanos. Es interesante entender, poner un poquito de contexto de esta carta. Es probable que Pablo, digo es probable porque no podemos comprobarlo, pero lo más seguro es que Pablo, la ambición era alcanzar hasta lo más lejos que él pudiera llegar. De hecho, en el suroeste de Europa, él hace sus viajes misioneros, en el sur de Europa, y él tiene en su corazón llegar a España. Ese es el punto de Pablo. Muchos pensaban que Roma era su objetivo, pero sin duda era un objetivo temporal porque él quería llegar más allá, quería llegar a España. En España y en Roma estaban pasando muchas cosas. Desde el año 600 las filosofías se estaban levantando con fuerza y había hombres que eran eruditos, pensadores, donde Pablo, yo imagino, él tenía la ambición de ganarlos para Cristo. Entre esos estaba Séneca y habían varias corrientes europeas que se instalaban entre Roma y España. Pablo, como ustedes saben, trabaja en Grecia, en todo el sur de Europa, ¿cierto? Ahí cerca del mar Mediterráneo, por ahí viaja, pero él, yo creo, al leer y también a estudiar algunos referentes, yo pienso que él quería llegar a España. De hecho, cuando habla en Hechos, dice, además de anhelar estar con Roma, yo voy a pasar a verlos cuando vaya a España. Y ahí es como que él deja ver que su intención es llegar. Algunos dicen que llegó, no podemos comprobarlo, pero lo interesante era por qué. ¿Y por qué Roma como base? Porque ustedes saben que Pablo tenía ciudadanía romana. Entonces a él le era muy cómodo, además que Roma era la capital del mundo en ese minuto, ¿cierto? Los pasadizos, los caminos hechos eran para llegar. Desde Roma se llegaba a todo el mundo. Y también entendemos, leyendo Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo no se lo permitió.
Pensamos que no porque no quisiera, sino más bien porque no era el momento del Espíritu Santo. Seguramente Dios puso en la carga de Pablo de evangelizar toda esa zona, pero el Espíritu Santo, como conoce todas las cosas, es Dios, tenía su momento. Y Pablo quería ir y no podía. Dice así, se me es impedido. Pero eso no le impidió a Pablo, a propósito de lo que escuchábamos el domingo, ¿cierto?, de que Pablo enviara misioneros para allá. Misioneros bien especiales, entre algunos de ellos eran hermanos que habían sido deportados de Roma, o sea, habían sido echados. Y Pablo los alcanza en Éfeso, en Mileto, en distintos lugares, y después, cuando la deportación se acaba, ¿cierto?, cuando la persecución se acaba, ellos deberían volver a Roma. El capítulo 1 se van a encontrar con cosas que son muy profundas e importantes, entonces no podemos saltarlas. Decía que el contexto es que Pablo está escribiéndole una carta a una iglesia que él no conoce. Él nunca ha ido a Roma. La iglesia no la conoce. Y ustedes dirán así, pero ¿cómo las salutaciones finales son tantas? Lo que pasa es que Pablo, en el exilio de los romanos, quedaron cerca donde las iglesias, por ejemplo las 7 de Asia, estaban instaladas y muchos romanos conocieron al Señor ahí, a través de la predicación del Evangelio de Pablo. Entonces, cuando se acaban los problemas, Pablo les dice así, por favor vuelvan a Roma, porque él tenía un interés en que Roma fuese evangelizada. Y no solo eso, sino que él llegase como apóstol a Roma y cuando él llegara no tuviera tantas dificultades. Piensen que en el contexto mundial en ese tiempo, la barbarie, la locura, el desenfreno, los imperios grandes, multimillonarios, estaba desatado. Si hoy día uno dice así, la tierra está que arde, en ese momento era igual o peor. De hecho, se han encontrado imágenes de bestialidades, de cosas que, bueno, hay pequeños por aquí también, pero las prácticas de los imperios grandes eran muy bárbaras, eran muy difíciles. Entonces Pablo le quemaba en su corazón transmitir el evangelio del reino de Dios y la estrategia de él era que los romanos volvieran, entre esos Priscila y Aquila, ¿cierto? O Aquila y Priscila. Y otros más que están ahí en las salutaciones finales. Entonces, él quiere conquistar esa parte de Europa, él quiere llegar a España, es su anhelo, y planea constantemente en su corazón seguramente llegar a Roma, a España, pasando por Roma. Pero el Espíritu Santo no se lo permite, decíamos, no porque no quisiera que llegara el Evangelio, sino porque no era el minuto. El Espíritu Santo es Dios, lo conoce todo y sabía cuándo entrar y cuándo no entrar, cuándo era el tiempo, cuándo había oposición, cuándo la iglesia se estaba estableciendo para que el Evangelio llegara con fuerza, cuando Pablo, Dios se lo permitiera llegar ahí. Entonces, cuando él escribe una carta donde un amanuense está tomando nota desde Corintio en el año 58 después de Cristo. Es un escriba, una persona que, ¿cierto?, escribía las cartas, aunque Pablo las firmaba, ¿cierto?, con su puño y letra. Entonces, ustedes imagínense a Pablo no teólogo, sino lleno del Espíritu, ardiendo en la pasión, recorriendo la sala y el amanuense, el escriba, tomando nota y tratando de que no se escapara nada. Pero Pablo vuelca todo su entendimiento espiritual, su conocimiento espiritual, lo vuelca en esta carta. Por eso es una carta tan importante de revisar. Aquí está toda la verdad y aquí se descubren, y tiene una estrategia para escribirla que las vamos a ir revisando y se van descubriendo los hitos más importantes de la vida cristiana. Esta carta es para estudiarla, es para revisarla, es para evangelizar. Es una carta que se ha denominado como una de las más importantes cartas que hay en el Nuevo Testamento escritas por Pablo.
Decíamos que la razón principal era llegar a España y que él había pensado seguramente, tengo ciudadanía romana, me puedo estacionar en Roma y de ahí al mundo. Decimos que el Espíritu Santo no se lo permite, tiene que volver a Jerusalén y ahí es capturado o preso. Y después el Espíritu Santo lo lleva a Roma, ¿cierto? Preso. Imagínense el plan que tenía Dios, que a Pablo le permite testificar delante de reyes, ¿verdad? Personas muy importantes, incluido el emperador, y posteriormente, cuando él ya no tenía prácticamente nada que ser acusado, lo querían devolver a Jerusalén y él apela a Roma como ciudadano, al emperador, y ahí lo trasladan y ahí es donde él naufraga y llega posteriormente a Roma, digamos preso, pero él costeaba sus gastos, así que estaba en una casa donde él podía hablar con libertad. Fíjense cómo lo hace el Espíritu de Dios. En este caso puntual de Pablo, no le permite ir a Pablo a Roma en el momento que él quiere, sino que le hace dar toda una vuelta donde el nombre de Pablo empieza a ser levantado, no principalmente por los cristianos, sino por lo que está aconteciendo con un hombre que está hablando una doctrina especial y permite testificar y llega a Roma, digamos, con bombos y platillos, porque hay un naufragio, todos los hermanos lo esperan 70 kilómetros antes de llegar a Roma, hay otra embajada que lo espera 50 kilómetros de llegar a Roma, era como un acontecimiento, y lo único que hace Pablo es alegrarse, decir así, Dios lo hizo. Entonces cuando llega Pablo y arrienda la casa, seguramente habrá arrendado una casa grande porque vio la cantidad de hermanos, y él predicaba de día y de noche, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y ahí después lo perdemos, no se sabe qué pasó. Algunos dicen que llegó a España, por ahí hay algunas cartas, algunas cosas, pero solo Dios sabe. La estructura de la carta es como solo para visualizar, esto es una estructura pedagógica, ¿cierto? Se entiende. Del primero capítulo 1 al 8 trata el tema de la justificación. La palabra justificación es una palabra paulina, en esta carta aparece mucho. Y cuando Pablo, ustedes tienen que guardar esto en su corazón, cuando Pablo está hablando de justicia o justificación, está hablando de una relación correcta entre Dios y la persona. ¿Se entiende? Lo repito, porque estas cosas, si ustedes las dejan pasar, después cuando lean justificación o justicia, van a pensar en una justicia humana, legal. Pablo, cuando está hablando de justificación, está hablando de la relación correcta con Dios. Del 1 al 8, sería maravilloso que lo lográramos de ahí llegar. El 9 al 11 habla del tema de problemas judíos que eran realmente importantes. Pablo parte hablando de la realidad gentil, porque está la carta dirigida a Roma, ¿cierto? Que no son israelitas. Y de la realidad, como decía antes, del mundo que está bajo condenación, y introduce el tema del pecado, introduce el tema de la justificación. Después, el capítulo 12 al 15 también es muy importante, quizá podamos unirlo a los mandamientos de Mateo. Del 1 al 8 tenemos mucho querigma, tenemos verdades maravillosas que son poder de Dios. Esa es la gracia, que vengamos a escuchar aquí, no acumular conocimiento, sino que este poder llegue a sus corazones y active sus vidas cristianas. Romanos 1:1, ¿cierto? La NTV dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Yo, Pablo, escribo esta carta. ¿Quién soy yo? Dice Pablo, soy un esclavo de Jesucristo. ¿Y por quién fue elegido? Fui elegido por Dios. Apartado, dice el texto. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios. Muy bien, en este simple verso, ustedes se van a dar cuenta que hay mucho. Por ejemplo, Pablo expresamente dice así: yo soy
esclavo. Esa es la palabra que usa. Por eso les leí la NTV. Las dos aciertan mucho, no es que una sea mejor que la otra, son complementarias. Las versiones de la Biblia hay que complementarlas para ver un poco más. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso dice la Reina Valera. Pablo dice así, yo soy siervo de Jesucristo. Pablo hace un contraste inmediatamente. Se fijan que él va a llegar a Roma. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es este? Porque todos tienen nombre. Séneca, el gran filósofo, el gran pensador, el gran abogado, todos tienen un nombre. En Grecia, en Roma, España, la sabiduría, el mundo de la filosofía empieza a tratar de dar respuesta a la vida. ¿Por qué existimos? Unos dicen que el aire es el Dios, otros dicen que es el agua, otros dicen que hay un Dios, un ser supremo. Y Pablo empieza a allanar el camino para llevar la única verdad que salva. Y él dice así, yo me presento delante de ustedes, soy esclavo de Jesucristo. Doulos. Y él dice así, Jesucristo, la composición de la palabra, Jesús, Cristo. Jesús, ¿cierto? O Yeshua, el salvado de Dios, el salvador del mundo. Cristo, el ungido, la palabra griega, el ungido. Mesías, su palabra en hebreo. Lo mismo, ¿verdad? Mesías en hebreo, Cristo en griego. Es la misma. La conjunción del salvador del mundo, ¿cierto? Y del ungido forman esta palabra, Jesucristo. La NTV dice Cristo Jesús. No es tan importante en este caso la gramática, sino más bien el significado. Yo soy esclavo del que fue ungido para salvar al mundo. En él, está diciendo en esa simple palabra, solo en él hay salvación. Yo por él fui llamado. Y cuando Pablo dice así, yo fui llamado por Dios, fui llamado por Jesucristo, fui llamado por el Espíritu Santo y fui llamado por los hombres que escucharon al Espíritu Santo. Eso está diciendo. Apartado para el Evangelio de Dios. La palabra esa que usa ahí es una palabra que está relacionada con su vida anterior. Él era fariseo. ¿Se acuerdan? Fariseo de fariseos. La palabra fariseo significa apartado, pero apartado de la gente. Un fariseo se apartaba de la gente. No podían tocar sus ropas porque la gente era sucia. Ese era su vida anterior. Menos los gentiles. Los gentiles, dice Barclay, que para Pablo, para los fariseos, los gentiles eran solo leña que iba a servir para que el infierno ardiera más fuerte. Entonces él le usa la misma palabra con un sentido especial, sobre todo para aquellos que iban a estar en Roma, que eran israelitas y lo conocían. Yo era esto, ahora soy esto otro. Antes yo era un religioso, ahora estoy apartado para predicar la buena nueva de Dios. Para nosotros esa frase final es sencilla, pero ¿se acuerdan de la predicación de Pablo en Grecia, en el Areópago? ¿Sí? Cuando dice así, he visto que ustedes son muy devotos y religiosos, he visto decenas de dioses y me encontré con uno que dice al Dios no conocido, a ese Dios predico yo, dice Pablo, al que ustedes no conocen. Porque cuando dice, piensen es una carta, él se está presentando, él no pone grandes nombres, él dice yo soy esclavo, pero ¿esclavo de quién? De Jesucristo, que es el Salvador del mundo, es el ungido, el que llamó Dios. Muy bien, yo vengo a traer una buena noticia.
La buena noticia del Evangelio de Dios. Muy bien, los gentiles le preguntan así, ¿y de cuál Dios? Lógico, para nosotros existe un solo Dios, pero ellos estaban llenos de dioses. Monos de yeso, monos de madera, figuras humanas, figuras con cabeza humana, con cuerpo, etc. Y para nosotros es muy importante esto. Nosotros necesitamos saber de qué Dios estamos hablando. Y ahí merece que nos detengamos unos minutos. Pablo, en una de sus exposiciones, revisemos ahí en Hechos 17, exactamente cuando estaba en Atenas. Vamos a leer desde el 23. Pero nos vamos a detener en este pasaje donde Pablo está en Atenas para hablar un poquito de este Dios que lo apartó para anunciar esta buena nueva. ¿Verdad? Este Dios es el Dios que nosotros anunciamos. Este es el único y verdadero Dios. Pablo dice en el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Se fijan que cuando él presenta defensa, ¿a quién presenta primero? A Dios. Porque está en un lugar donde está lleno de dioses. ¿Nosotros qué podríamos presentar primero? No según lo que se nos ocurra a nosotros, estoy hablando según el contexto bíblico. ¿Qué podríamos presentar primero en nuestro caso? ¿Este mundo está lleno de qué? ¿De dioses? Yo diría que no de los que por lo menos en Atenas había. Pero este mundo está lleno de pecado. Nosotros podemos hablar, pues irnos por ahí cuando queramos hablar, llegando después a Dios. Pero veamos lo que dice Pablo. Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, dueño, Kyrios, de eso estamos hablando, del cielo y de la tierra, todo le pertenece, está diciendo Pablo. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha, escuche bien, prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué podemos extraer de ahí respecto de Dios? ¿Necesitamos conocer a Dios? Absolutamente. Es parte de los rudimentos de la fe, conocer a Dios, fe en Dios. ¿Qué podemos decir según este texto? Primero, que es el creador de todo. Dios es el creador de todo. Es único y es triuno. ¿Van recordando textos, por ejemplo, de Deuteronomio? El Señor tu Dios, uno es. Génesis 1, hagamos, ahí están las tres personas de la Trinidad, que son una, triuno, el triuno Dios, o trino Dios. Como es dueño de todo, Él tiene máxima y suprema autoridad. Lo que Él dice se hace. Sus palabras son un decreto. ¿Se da cuenta que es importante conocer a Dios? Porque si usted está leyendo de Dios y usted no entiende que su autoridad es la máxima, entonces usted puede relativizar la palabra, que es el peligro más grande que la filosofía moderna ha traído a la tierra.
Él, siendo dueño de todo, es soberano, es juez. ¿Cómo es el dueño? El único que puede juzgar a los demás es Dios. Es omnisciente, es omnipresente. No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Eso significa que Dios no necesita de nada, por lo tanto, Él es el único independiente. Él no necesita de nada. Es Dios, es soberano, el creador de todo. Todo le pertenece a Él. Él es todopoderoso. ¿Quién da vida? Dios. ¿Quién nos da todas las cosas? Dios. ¿Quién nos da el aliento que respiramos? Dios. Él es todopoderoso. Y es un Dios personal porque quiere darse a conocer. Emmanuel, Dios con vosotros. Es un Dios personal. A nosotros y a mí y a mí y a nosotros. A ti, ¿cierto? Es un Dios personal. No puede ser dominado, como recién dijimos. No puede ser encasillado. No puede ser circunscrito a un lugar. Por eso no habita en templos hechos por manos de hombre, porque habita así en un templo. ¿En qué templo habita? En nosotros, que somos el templo de Dios. Ahí habita en nosotros, entre nosotros. Pero no puede ser circunscrito a un lugar físico. No es que Dios esté en un templo hecho por manos humanas y que yo salga del templo y Dios no está ahí. Como es omnipresente, omnisciente también, es todopoderoso, Él está en todas partes. Tú vas a un cine y Dios está ahí presente. En tu habitación está Dios presente. En el trabajo, cuando estás a solas, en todo lugar Él está presente como una persona. La persona de Dios, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona en la tierra del Espíritu Santo. Dios es creador de todo. Hizo el hombre con un diseño inteligente, porque lo hizo para un propósito. Dice Dios, hagamos al hombre, ¿se acuerdan? A nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Señoree, gobierne, sea la expresión nuestra del Dios Trino en la tierra. La vida de Dios debía ser expresada en su creación. Esa era la mayor gloria de Dios. La mayor gloria de Dios no es que crean en Él, porque aún los demonios y Satanás creen en Él. Así que no es suficiente con creer. Lo que espera Dios es que la vida de Él se encarne en nosotros. Nosotros expresemos su vida. Por eso nos hizo así. El propósito nuestro, ¿cierto? Esta creación divina, un diseño inteligente, ¿cierto? Es hecho con un propósito. De ser, hoy día lo sabemos, porque después lo vamos a revisar de nuevo en Romanos 8, ser a la imagen de su Hijo, tener su carácter. ¿Para qué? Para vivir, para expresarlo aquí en la tierra. A mí me gustaría reafirmar, por ejemplo, el punto de que Él es la suprema autoridad. Para eso tendríamos que revisar Efesios, el capítulo 1. Va a ver desde el 11, dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios nos hizo con un designio, un diseño inteligente, según su voluntad. 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo íbamos a hacer alabanza de su gloria? Expresando su vida, dándole gloria a Él, dándole reconocimiento, dándole gracias, expresando su amor. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 15. Por esta causa
15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué cosa? ¿Qué estamos haciendo? Conociéndolo. Necesitamos la gracia de Dios para que esto salte de conocimiento intelectual a revelación. Porque dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿La esperanza es certera, la que nos llamó Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es certera? ¿Por qué estamos seguros que lo que Dios se propuso lo va a lograr? ¿Por qué? ¿Por qué no amerita duda este propósito? ¿Por qué? Porque cada vez que usted se enfrenta a la Escritura y usted dude, ¿de qué está dudando? ¿De la Escritura o está dudando de Dios? Cada vez que a usted le parezca algo extraño en la palabra o que a usted no le guste, ¿a quién está desechando? ¿La palabra o a Dios? ¿Por qué podemos saber que lo que Dios se propuso lo va a cumplir? ¿Por qué? Porque sus cualidades lo dicen. Soberano, omnisciente, omnipresente. Él es poderoso. Él es la máxima autoridad. Lo que Él dice, se hace. Lo que Él dice, se cumple. Nuestra fe no es nuestro fundamento de salvación. Nuestra fe es el instrumento que toma las verdades de Dios y las cree. Y no necesitamos revelación de la fe, necesitamos creer. Necesitamos ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. ¿Nuestra herencia es pobre, pequeña o es gigante? Porque todo le pertenece. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo no encuentra otra palabra. No encuentro otra palabra. ¿Cómo le digo a mis hermanos que su poder es tan grande? ¿Qué palabra uso? Y Pablo dice así, la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros, los que... Ahí está. Ese poder está a disposición nuestra. ¿Para qué? ¿Para cumplir nuestras obstinaciones? ¿O está a disposición nuestra para cumplir su propósito? ¿Él lo va a hacer en nosotros? ¿Él es poderoso para lograr transformarnos a la imagen de Jesús? ¿Necesitamos fuerzas nosotros para hacer esto? ¿O debemos confiar en su fuerza? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, este poder resucita. ¿Tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de morir? En Cristo resucitaremos con el poder de Dios. A este Cristo fue el 21 sentado sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ponga atención, hermano, ponga atención aquí, querido. Mire,
A Cristo, ¿cuánto poder le fue dado? Todo. ¿Quién tiene más poder? Nadie tiene más poder. ¿Y quién se lo otorga? Dios. ¿Quién podría otorgarle un poder supremo a alguien? Solo el dueño del poder. Solo el que es dueño de todo el poder puede otorgarle el supremo poder a alguien. Y después dice la Escritura que Cristo le devolverá todo a su Padre. Y ahí se acabará todo. Toma, papá, aquí está. Esto es tuyo. Recibe toda la gloria, toda la honra. Él es soberano. Su poder y su autoridad son supremas. La palabra es Él. Entonces la palabra es poderosa y suprema. Y tiene autoridad sobre todo. Pero ¿por qué no se cumple en un caso especial que yo estoy viviendo? Porque Dios es un Dios personal. No es una esencia que se cumple cuando se es palpado o olorosada. El poder descansa en la persona de Jesucristo. Y ese poder está activado para nosotros en favor nuestro. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Y algunas veces la enfermedad que nos sana es parte del cumplimiento del propósito de Dios para preparar nuestro corazón y transformarlo al corazón de Cristo. La pérdida, la muerte. A Job, su pérdida o sus pérdidas, ¿qué le provocaron? Fueron el medio para alcanzar la verdadera vida, al único y verdadero Dios. Esto usted dirá, ¿y lo sabrán esto los hermanos en algún otro lado? ¿Lo sabían los discípulos? Mire, Hechos 4:24. Después de que salen del concilio, Pedro y Juan son puestos en libertad. El 23 estoy leyendo. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Usted se siente así? Así, como está relatando aquí Lucas. Dice así, vinieron a los suyos. ¿Nos pertenecemos nosotros? ¿Somos familia? ¿Nos pertenecemos? José Claudio salió del hospital y vino a los suyos. Luis también. Dice así, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. ¿A quién alzamos la voz? ¿A Falabella? ¿A quién alzamos la voz? ¿A quién le pedimos? ¿Porque conocemos quién es Dios o no? Cuando necesitamos algo, ¿a quién vamos? A Dios. Alzaron la voz a Dios y dijeron, ¿cómo dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. Muy bien, avancemos en la carta.
versos 2 y 3. Estamos recién en los 3 primeros versos, pero es muy importante detenerse ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya sabemos de qué Dios, el Dios que servimos nosotros, ¿verdad? El Dios que es omnisciente, omnipresente, poderoso, dueño de todo, creador de todo. El Evangelio, la buena noticia de predicar, ¿cierto? Anunciar esta buena noticia, el Dios creador del cielo a los hombres pecadores que están bajo condenación, ha traído una buena noticia, les tiene una buena noticia. Dios, el soberano, el dueño de todo, quien juzgará algún día a las naciones, les tiene una buena noticia de salvación. Esta noticia, dice el 2, la había prometido antes en las santas escrituras por medio de sus profetas. Esta noticia, dice el verso 3, ¿es acerca de quién? De su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí estamos. Esta buena noticia del Dios Todopoderoso se trata de su Hijo Jesucristo. Esta buena noticia había sido anunciada muchos años antes por intermedio de los profetas. Y aquí necesariamente tenemos que detenernos en los textos mesiánicos. Hay más de 80 textos mesiánicos, así que tomen aire. Vamos a revisar unos poquitos nomás, después ustedes los revisan. Los textos mesiánicos son los textos que los profetas anunciaron de la venida del Mesías, del Cristo. Recuerden que la buena noticia tiene que ver con su Hijo, Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo que fue ungido, que es el Mesías en hebreo, en griego el Cristo, el ungido, el escogido por el único Dios, ¿cierto?, para salvar a la humanidad. Lo escoge, lo unge. La noticia es la salvación a las naciones que están bajo condenación. Esta noticia ya había sido anticipada, había sido anunciada previamente, ¿cierto?, a la humanidad por medio de los profetas que Dios escogió. Estos anuncios quedaron registrados en papiros y hoy día se conocen como textos mesiánicos, textos que anuncian al Mesías. Entre esos hay más de 80 más, y hay muchos que hablan de detalles de la muerte de Cristo, pero revisemos unos pocos. Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ese es un texto mesiánico. No está hablando de las circunstancias donde Dios está reprendiendo a la serpiente. Lo que está haciendo Dios es profetizando de la salvación que vendría al mundo. Deuteronomio 18:15. Dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés dice: como yo, Dios levantará un profeta al cual ustedes oirán. Salmo 110, repito que vamos a revisar unos pocos por causa de la hora, del tiempo, pero es importante que ustedes entiendan que el anuncio del Mesías, del Salvador, del Cristo en griego, es un anuncio que se hizo muchos años antes y muchas profecías
se hicieron respecto a él y todas fueron cumplidas. Todas. Salmo 110, 1 al 4 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Que le dice: tú eres sacerdote siempre según la orden de Melquisedec. Mira, en Melquisedec aparece a Abraham, le aparece como un guerrero, ¿se acuerdan? Y es el rey de Salem. Yo no sé si alguien más tiene una explicación más profunda. Digamos. Sacerdocios en Israel, el sacerdocio levítico que viene de Leví, al cual si hubiera sido sacerdote de Leví, Jesús, si la Escritura dijera sacerdote como los levitas, habría sido solo terrenal. Pero Melquisedec se le nombra como el hombre que no tiene años ni días y no tiene genealogía. Linaje conocido. No tiene linaje conocido. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Es una teofanía, es una manifestación humana de Dios. Sí. Entonces, el escritor dice así: tú eres sacerdote según la línea de Melquisedec, sacerdote del cielo. ¿Cuánto dicen aleluya? Amén. Nosotros tenemos un sacerdote no de esta tierra, tenemos un sacerdote que es de arriba. Sí. Y de hecho Abraham lo reconoce como tal, sabe que es el ángel de Jehová, que es la segunda persona en la Trinidad, y la forma de honrarlo inmediatamente es darle los diezmos de todo. El Salmo 68, 18 también dice así: subiste lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Isaías 7:14. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ocurrió? Aleluya. La Virgen concibió. ¿Reconocido solo por los cristianos? No, ¿verdad? Reconocido por el mundo. Profecías que se cumplieron. Isaías 28, 16. Hay muchas que son, bueno, todas son hermosas, pero hay unas que son muy decidoras. 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra, diga conmigo, probada. Piedra probada. Nosotros también somos piedras vivas. Y debemos también ser piedra probada, angular, diga conmigo, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 42. Esto es querigma. ¿Se acuerdan del querigma, la de aquí? Anuncio de la verdad. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan cuando se abren los cielos? Y Dios dice: este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué cosa? Mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz,
ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, está hablando de que no va a usar fuerza humana, ¿verdad? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Quién se siente como caña cascada? Así, a punto de partirse. O un pábilo que está humeando. Está hablando de la debilidad del hombre. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Cuál es la justicia? Cuando restablezca la relación entre Dios y el hombre. La relación correcta. Es la obra de Cristo, es el producto de la obra de Cristo. El Mesías venía a esto. Lo que el hombre no podía hacer, lo iba a hacer él, lo hizo él. ¿Cierto? Proféticamente lo iba a hacer él. Génesis 3:15. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Nosotros de qué simiente somos? De la simiente de Cristo. La serpiente es enemiga nuestra y nosotros de ella. Hay enemistad. Apocalipsis dice que en los últimos tiempos esta serpiente que se hace un dragón se desata y viene en contra de los hijos de salvación a matar y a destruir. Ahí se cumple ya y ya se está cumpliendo en la persecución de nuestros hermanos en distintas partes del mundo esta profecía. Este texto lo puse exclusivamente por el contexto de Romanos. Siempre fue muy importante para los israelitas demostrar que el Cristo venía del linaje de David, porque David era el rey y también estaba profetizado que el Mesías saldría de este linaje, su gobierno sería eterno, se lo promete Dios a David. Por lo tanto, era fundamental para ellos, ¿cierto? No tanto a lo mejor para nosotros, pero sí como el cumplimiento de una profecía importante, que esto siempre se proclamase. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La venida del Mesías, la venida del Salvador, la buena noticia es salvación para los que creen y condenación para los que rechazan. Ahí está juicio y justicia. Juicio para los que no han creído y justicia, relación de nuevo con Dios correcta para los que reciben esta verdad. Entonces decíamos que este evangelio, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este evangelio tiene al menos tres connotaciones. La buena noticia que trae el único y verdadero Dios a los hombres para salvación. El evangelio que se trata de su Hijo, que fue profetizada su venida y que fue confirmado, después lo vamos a ver, que era Él específicamente por el Espíritu Santo. Este evangelio tiene al menos tres connotaciones. Es un evangelio, cuando anunciamos la buena noticia, es un evangelio de la encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hizo hombre. El Dios maravilloso, único, omnisciente, omnipresente, se despojó, se vació de sí mismo, se hizo hombre, para estar y habitar con nosotros y mostrarnos su gloria y mostrarnos su gracia
proveernos de salvación. Quiso hacerse partícipe de lo que nosotros vivimos. Él padeció por nosotros. Justo, ¿cierto?, por los injustos. Por ahí hay un pensador antiguo que dice, de la iglesia por supuesto, parte nuestra, hermano nuestro, Él se hizo lo que somos nosotros para hacernos lo que Él es. ¿Verdad? ¿Es así? Él se hizo pecador para que nosotros nos hiciéramos santos en Él. Imagínense la implicancia que tiene la encarnación, que Dios se despoje y se haga hombre, y Él venga a hacer lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Él lo hizo, nació como hombre, se desarrolló, no pecó, vivió una vida hermosa. Grandes prodigios y milagros hizo también, cuando Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando baja el Espíritu Santo y lo ungió con poder? Pero hasta ese tiempo, que es el tiempo que no aparece en los registros, aún en Lucas hay una excepción de sus 12 años, pero Cristo es el modelo, es nuestro modelo. Por eso decimos, y Él dice, yo soy el camino. El Evangelio de la Encarnación, así Dios lo hizo por ti. Yo no sé si eso puede impactarnos. Dios lo hizo, lo que tú no podías hacer, Él lo hizo. Él agradó al Padre. Él cumplió todo. Se despojó de sí mismo. Se hizo hombre y vivió entre nosotros. No vino a un palacio. No nació en la mejor cuna. No buscó gloria. Humilde. Permaneció en una relación correcta con su Padre. Eso es lo que nosotros ahora, en la salvación y por el poder del Espíritu Santo, debemos hacer. Porque podemos decir así, muy bien, lo hizo, Él lo hizo, claro, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Él lo hizo para que nosotros, por su poder, pudiéramos caminar por las obras que Él ya hizo. La encarnación es la primera parte de la buena noticia. Lo que nosotros no podíamos hacer, Dios lo hizo. Él mismo lo hizo. Él se dio a conocer. Él bajó a la tierra para estar con nosotros. Él sufrió, Él tuvo que padecer para aprender obediencia. Y sus pisadas, dice Pedro, como leímos el domingo, debemos caminar. Fue rechazado, fue muerto, pero también fue resucitado. Y nosotros morimos en el bautismo juntamente con Él. Y con Él también somos resucitados para andar en vida nueva. Por el poder del Espíritu Santo ahora nosotros caminamos, no en nuestras fuerzas. Ahora, no nos olvidemos de este gran elemento, que además se hizo nuestro intercesor. En Él hay abogado. Cuando pecamos, su sangre está dispuesta para el perdón de nuestros pecados. Porque Él sabía que nosotros nos íbamos a equivocar. ¿Cuántos días nos íbamos a equivocar? Todos. ¿Y para cuántos días tenemos perdón? Entonces ya no es una obligación hacerlo. Nosotros lo seguimos a Él por amor. Y Él sabe que en este amor nos equivocamos, pero su sangre es vigente todos los días para perdonarnos y seguirlo a Él. Bendito Señor. Bueno, estamos también hablando, por supuesto, porque uno lo separa así como para entenderlo un poco pedagógicamente, pero el Evangelio sin duda es el Evangelio de la muerte de Cristo. Su muerte sustituta, porque ¿quién merecía morir? Nosotros. ¿Y quién murió por nosotros? Él. ¿Fue una ofrenda agradable para Dios? Por supuesto, era su único hijo. Esa ofrenda es suficiente, no solo para ti, sino para pagar el precio del pecado de toda la humanidad y mucho más. Digo mucho más porque sobra sangre. El valor de la sangre de Cristo es hermosa, es poderosa. Él murió
Su nacimiento es importante, por supuesto, la encarnación, que Él venga a la tierra es fundamental, maravilloso, hermoso, pero en su muerte está el fundamento de nuestra fe. Por eso es el Evangelio, la buena noticia. Ahí está el fundamento de nuestra vida diaria, no solamente del primer día de nuestra salvación, sino del proceso de la salvación. Ahí es donde nosotros descansamos. Nuestra fe siempre apuntará a la muerte de Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra vida. Nuestra fe no es el fundamento de nuestra salvación. El fundamento de nuestra salvación es la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nuestra fe nos hace comer su carne y beber su sangre. Nuestra fe nos deja con Él. Nuestra fe nos aproxima. Él es lo único que necesitamos. Dios nunca nos llamó a hacerlo en nuestras fuerzas, sino a confiar en su obra redentora. Y por supuesto que también es el Evangelio de la resurrección. Cristo fue levantado de los muertos. La muerte no pudo vencer. Oh, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde estás? El poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Y ese poder, esa obra maravillosa de resurrección es la que declara a Jesucristo como el verdadero y único Señor. ¿Cómo sabemos que Jesús, Yeshua, el Mesías, el que adoramos? Porque fue resucitado de los muertos. Porque hasta ahí podría haber sido un hombre ejemplar, sin contar, estamos hablando de su vida en la tierra. Un hombre ejemplar, un hombre admirable, un hombre heroico, un hombre que podrían habérsele escrito poemas, como hay varios por ahí, pero eso sería todo. Un hombre olvidado, pero este Jesús no. Este Jesús resucitó. Y nuestra fe dice que así fue. La muerte no lo venció. Las puertas del Hades no prevalecieron contra él y no prevalecerán contra nosotros, donde él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, la iglesia. Aleluya. Él es el único. Es único. Él es el único que ha vencido a la muerte. Por el poder de Dios. El profeta más grande dice, yo lo vi. Sé que Él es. El que me envió me dijo, a quien repose el Espíritu Santo sobre él, ese es el elegido. Y Juan dice, yo lo vi y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Se fijan? Dios dando testimonio, porque una venida tan sublime, una visita espectacular a la tierra como la de Jesucristo, no podía ser testificada solo por los hombres. Dios, el profeta mayor antes de la iglesia, digamos, y los apóstoles dicen lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. A este anunciamos, dicen los apóstoles. El Evangelio entonces se trata de su Hijo Jesús. Hechos 1, ¿cierto? Lucas con diligencia escribió este tratado a Teófilo y dice dice, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando, ¿cierto?, del Evangelio de Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días. ¿Y de qué hablaba? Del reino, acerca del reino de Dios. Bueno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor. Que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ese es el verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué lo declara Hijo de Dios? El poder de la resurrección mediante el Espíritu Santo. Ahí está el texto más significativo. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Ahí está, ¿cierto? Anunciado. Dios, el Espíritu Santo lo declara, ¿cierto? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Habíamos dicho que esta carta es una carta llamada fundamental, porque para la fe cristiana tiene una connotación impresionante. Lo que aparece en ella para nosotros es fundamental. Es el ABC de nuestra fe y se escribe desde Corinto, y la idea es que los hermanos asienten su fe en la verdad y cuando llegue Pablo, ¿cierto?, pueda predicar con poder y alcanzar España y otros muchos lugares. Se presenta como siervo, como esclavo de Jesucristo Pablo, y inmediatamente pone las cosas en su lugar. Él es el rey, yo soy el esclavo. Fui comisionado por el rey, ¿cierto?, y se me apartó para hacer dar esta gran noticia. La noticia del Evangelio del reino de Dios, ¿cierto? El Evangelio de la salvación. Dios, el único Dios verdadero, a este Dios se refiere Pablo. El que es soberano, el que es poderoso, el que es omnisciente, el que es omnipresente, el que tiene toda autoridad y todo le pertenece. Este Dios había anunciado previamente la buena noticia de salvación a todas las naciones por intermedio de los profetas. Y estas profecías se cumplen. Y esta buena noticia tiene un solo actor, y ese actor, ¿cierto?, principal, se llama Jesús el Cristo. Este Jesús, ¿cierto?, que viene de un linaje establecido real y que es declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. Él es el que trae salvación al hombre. En Él está la vida. Él es la razón de todas las cosas. A Él predicamos, a Él servimos y a Él tenemos que anunciar. En el nombre de Jesús.